¿Alguna vez imaginaste que terminarías siendo empresario? Y era para mí muy usual y muy común jugar con billetitos estos de papel. ¿Cómo ha sido ese proceso humano que has tenido que pasar? La única materia que reprobé en la universidad fue el taller de maderas. Pues realmente estoy muy emocionado porque tengo aquí a mi buen amigo Gary, Edgar Rangel, que tiene su empresa que se llama Nueble. Pero, pues antes de hablar un poquito de la empresa, me gustaría decirles, a veces hasta nos ponemos a discutir qué tipo de preguntas le podríamos hacer aquí al buen Gary y salieron cosas muy interesantes. Por eso dice, hoy nos vamos a llevar 2 horas porque son un montón de preguntas. Y en algunos casos, casi como yo ya lo conozco. ¿Desde cuándo nos conocemos, Gary? Yo estaba en sexto de primaria, era en Alumno. 2001 más o menos. Ajá. ¿No? Entonces, fui su formador, un profesor más de ahí del colegio Instituto Don Bosco. Don Bosco, iba a decir Domingo Sabio, Don Bosco. Y bueno, de ahí hemos tenido varias etapas muy interesantes. La última fue que el año pasado estuvimos yéndonos a la alta montaña. Por ahí nuestro buen amigo Leo le decía, oye, ¿esto es senderismo? No, ¿qué te pasa? Senderismo ni qué otra cosa, ¿no? Y nos gustó muchísimo la experiencia. Esa fue la última, pero pues de todo el recorrido desde sexto de primaria, como bien comentas, Gary, a la cuestión de ahora actualmente, pasamos por el seminario, te volví a encontrar ahí, también como formador. Después te volví a encontrar, me ayudaste en algunas situaciones pastorales del colegio donde yo también tenía mi trabajo y todo eso. Y así nos fuimos, ¿no? Hasta también ya se hizo compadre aquí de nosotros, de una de nuestras niñas hace poquito, vino con su familia para la primera comunión. Y bueno, la amistad nos ha dado mucho en todo este tiempo. Entonces yo estoy muy agradecido aquí con Gary. A más que hablar de la empresa, ahorita te vas a dar cuenta, queremos hablar de tu persona, ¿no? Sí vamos a hablar ciertos, no tanto de números de la empresa, pero sí cómo ha sido ese proceso humano que has tenido que pasar tú, que ha tenido que pasar tu familia, pero también sabemos que es en conjunto. Y hay una pregunta que no la hice yo como queriendo que me la respondas. Me la vas a ir respondiendo con todas las preguntas. ¿Quién era aquel muchacho que yo conocí hace tantos años? ¿Cuántos? ¿20 más? 25. No sé, hace 25 años. ¿Y cuánto queda de él en el Gary que está sentado hoy aquí? Entonces esa es como la pregunta fundamental, yo así lo veo. Y ahorita la vamos a ir desarrollando porque es muy interesante todo este trayecto que ha tenido como empresario, como ser humano, también como hijo, como hermano, como amigo. Entonces, todas esas etapas que tiene aquí mi buen Gary, pues vamos a irlas desentrañando, desmenuzando, para que nos diga toda esa riqueza que él está teniendo, está poseyendo y que nos la quieres compartir, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a arrancar este episodio número 5 con Gary Edgar Rangel, de su empresa de muebles Tendencia Mueble. Pues empezamos, estimado Gary. Gary, cuando eras niño o adolescente, fíjate, vamos a remontarnos, ¿no? ¿Alguna vez? Atrás. Ajá, muchos años atrás. ¿Alguna vez imaginaste que terminarías siendo empresario? ¿Qué pensabas que ibas a hacer con tu vida? Cuando estaba en esa etapa de la infancia, sin duda me recuerdo muy soñador, ¿no? Yo creo que esa es una característica principal que me puede definir a mí como persona, porque el soñador, o al menos yo me miraba ahí, es ese niño inquieto y curioso que buscaba entender y descubrir cosas nuevas, ¿no? Querer intentar probar muchos elementos de la vida, entre el juego, entre las actividades escolares, entre la relación con la familia, entre el teatro, entre la participación, y un elemento muy característico de mi infancia, de tiempo atrás lo recuerdo, yo jugaba con mi hermano al banco, a la oficina, y era para mí muy usual y muy común jugar con billetitos estos de papel, ¿no? Que venían pintaditos o venían de colores, y después también un juego que para mí fue como muy importante era el Turista Mundial, ¿no? Y después el Monopoly, o sea, como que esta onda de el dinero, las transacciones, las finanzas. Cuando íbamos al banco con mi papá o con mi mamá, yo agarraba las papeletas
y entonces las tomaba para llevármelas a jugar, ¿no? Porque esas papeletas, no sé si te acuerdas que antes las llenabas a mano para poder hacer un depósito, para poder hacer un retiro. En ese momento, pues yo era muy niño, no entendía para qué, y pues las llenaba, ¿no? Agarraba la máquina de escribir de mi papá, en ese momento ya había computadoras, pero yo agarraba la máquina de escribir para jugar, agarraba un teléfono viejo de disco, ¿no? Que tenía mi mamá por ahí arrumbado, me hacía mi escritorio, o tomaba papeles y usaba sellos, y entonces con mi hermano jugaba mucho a eso, ¿no? A la oficina, al banco, y yo creo que desde ahí viene una curiosidad de entender el mundo de los negocios, ¿no? De entrada. Pero también, por otro lado de la moneda, también había una inclinación muy fuerte hacia el estudio. Siempre me ha gustado aprender, como cultivarme. Nunca he tenido grandes habilidades físicas o deportivas, eso puedo destacar, pero sí grandes habilidades en el aprendizaje, ¿no? O sea, como que para mí el elemento de aprender y poner en práctica es como muy natural, ¿no? No soy un gran teórico porque no me gusta vivirme en los libros, me gusta que lo que aprendo lo puedo aterrizar en el campo de la practicidad, y eso pues me ayuda definitivamente a poder ir avanzando, ¿no? Justamente en mi curiosidad. Y durante niño, pues me gustó la escuela, me gustó también aprender, interrelacionarme con maestros, con demás compañeros. Y sobre todo también hay un elemento que va hacia el plano de la pregunta que me haces, es no solamente era la curiosidad del dinero, no solamente era la curiosidad de los negocios, no solamente era la curiosidad del aprendizaje, sino también como una curiosidad hacia la espiritualidad, ¿no? Hacia el ente divino de la fe. Siempre, ¿no? Estuvo presente. Siempre, ¿no? Completamente, siempre completamente. Y junto con ello, me atrevo a decir en esta infancia-adolescencia, la cuestión de el teatro, el escenario, el micrófono, toda esta cuestión como histriónica, siempre ha sido como un gusto para mí, ¿no? O sea, yo me siento en ese ambiente cómodo, ¿no? Cuando hablas de negocios, cuando hablas de dinero, cuando hablas de fe, cuando hablas de micrófonos, cuando hablas de conocimiento, es como mi mundo, ¿no? Aquí está en su, ¿cómo se dice? En su hábitat, ajá, exactamente, ¿verdad? Y déjame recordar algo de lo que me estás diciendo, me surgen muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, alguna vez me mostró, ya estando en la universidad, me mostró una taza como que tenía, ya ven que tiene la agarradera, pero la agarradera también tenía como para sostenerse la base, o sea, venía la agarradera y se sostenía hacia abajo y la taza quedaba como volando. Claro, sí. De esos proyectos, ahorita pues, fuimos muy dados a esta parte, ¿cómo se dice? Formativa, educativa. Y yo veo, empezó aquí Gary diciéndonos que pues que fuiste en la cuestión del juego. Claro. Pero yo, de verdad, ese juego, y así se los digo a los jóvenes ahora, ¿no? O sea, tiene que ser algo que te divierta, algo que disfrutes estar haciendo durante toda tu vida, ¿no? El juego te ayudó en muchas partes, pero ya a la larga de tu vida, creo que eso lo has logrado replicar, esos juegos, ese Monopoly, ese Turista Mundial, todo eso, en tu vida diaria, ¿no? Entonces, esa partecita que me dices, yo lo veo, dice, ay, no fui bueno para los deportes, pero bueno, él se divertía de otras formas, claro, ¿no? Sí, entonces eso, hubo una etapa importante en tu vida en el seminario. ¿Qué buscaba aquel Gary cuando decidió seguir una vocación religiosa? Yo creo que ya años después, es decir, en esta fecha actual, tengo una respuesta muy clara, ¿no? Surge esa vocación a la vida religiosa, específicamente en el carisma salesiano, por la oportunidad en el carisma salesiano de poder crear y construir. Eso es algo definitivo. ¿Crear qué? Crear oportunidades y crear nuevas realidades, en ese caso obviamente para los jóvenes, pero también crear realidades para la vivencia misma de la fe, ¿no? Yo creo que la congregación salesiana, no conozco muchas, pero al menos la congregación salesiana sí da o sí nos dio en ese momento la oportunidad de poder crear diversas oportunidades hacia las personas, hacia los jóvenes, en su vivencia y su forma de creer, ¿no? Y hoy en día lo llaman así, ¿no? Cuando tú crees, creas, ¿no? Así lo llaman. Yo no lo conocía de esa perspectiva, pero cuando tú creas esa serie de oportunidades en donde la gente puede vivir en plenitud, donde puede vivir en su ente de cuerpo, mente, alma y corazón, es decir, interrelacionar todo su ser, es donde puedes entonces tú verdaderamente ver que la gente es feliz, ¿no? Entonces yo creo que un elemento de vocación hacia la vida religiosa, hacia la vida salesiana, estaba en la oportunidad con la congregación salesiana de crear, ¿no? Nuevos espacios, nuevas oportunidades que permitieran a la gente ser feliz o que permitieran a los jóvenes ser felices, ¿no? Desde su fundador, San Juan Bosco, él vio una necesidad en su tiempo
¿no? La situación de la revolución industrial está cambiando mucho el mundo en ese entonces. Ahora pues, ya viene una nueva revolución, como tú lo dices, ¿no? La revolución de la inteligencia artificial. de la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Y tú estás creando también esas oportunidades, ¿no? A mí se me vino la frase, ¿qué frase dijiste ahorita? Lo llaman así, ¿no? Cuando crees, creas, ¿no? Cuando crees, creas. Y yo me quedé con la frase esta de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y en esa parte de buenos cristianos, pues tenemos nuestra fe, pero también el santo San Juan Bosco no se abocaba solamente a salvarle el alma. No solo la catequesis o la doctrina, ¿no? No, en su momento les enseñó zapatería, sastrería, carpintería, quién sabe tantas cosas más, ¿no? Les enseñó a crear. Y ahora, en la actualidad, tú lo has tratado también de poner como modernizarlo, por decirlo de alguna forma. Sí, si lo vemos así objetivamente, Don Bosco, y lo has dicho bien, les enseñó a crear con sus manos y a creer con su fe, ¿no? Es esa simbiosis que les da y que nos da, porque yo lo viví así, tú lo viviste así, una vida plena, ¿no? En el proceso de formación. Qué padre, qué bonito. O sea, realmente la riqueza que uno adquiere, cualquier muchacho, ¿no? En su realidad, nosotros tuvimos esta realidad de que la estamos ya plasmando ya en nuestra vida cotidiana, ¿no? Quizá no como religiosos, quizá no como sacerdotes, pero sí como creyentes y también como empresarios, claro, ¿no? ¿Qué te dejó el seminario que hoy, aunque parezca extraño, aplicas para dirigir tu empresa? 3 cosas muy importantes, ¿no? Hoy en día le llaman focus, hoy en día le llaman tiempo o timing, ¿no? Y hoy en día también le llaman esta onda, se me fue el nombre, de Marco Aurelio, la ideología, es toda una ideología, ¿no? De los estoicos. Estoicismo. ¿Sale? Esas 3 cosas, ¿no? ¿Ven? Que sí estudié. Sí, ahorita se me fue el nombre, pero sí, él es filósofo. De entrada, el aspecto del focus, ¿no? En pocas palabras, concentración. En la vida religiosa tienes que aprender a estar concentrado. No obstante es la meditación, la reflexión, el silencio. O sea, aprender a vivir con tu realidad tal cual es, ¿no? Y eso hoy en día es muy difícil para la gente, a veces en los negocios específicamente, porque tenemos muchos distractores, ¿no? Es que quiero emprender esto, pero ya la otra semana quiero emprender lo otro, y es que la otra semana quiero emprender aquello, ¿no? Entonces se pasa un año queriendo emprender 20,000 ideas, y no cuando se atreven a emprender algo, ya le quieren a la semana cambiar y renovar e innovar y hacer, y no te enfocas, no te concentras, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy real de nuestra actualidad en la que hay mucha distracción, muchos distractores. Entonces, la vida religiosa me dio ese elemento principal de decir, bueno, focus, concentración, enfoque. Que, bueno, en ese caso, mi realidad es mobiliario, ¿no? No quiere decir que solamente voy a hacer muebles, no, tengo que estar en el ambiente de lo que implica el emprendimiento en el sector de la transformación, ¿no? De la industria de la transformación. Sí, ahorita no. Prima transformada en un mueble. Estoy pensando en los muebles y todo lo que tenga que ver como con ese giro. Claro. No te vas a ir a hacer, no sé, poner un ganado, ándale. De un restaurante, ¿no? Ajá. Porque no está en mi focus, ¿no? O puedo hacerlo, claro, pero tendría que dejar de lado aquello y meterme en el focus de esto, ¿no? Entonces, el primer elemento es eso, ¿no? Que es el focus, ¿no? En pocas palabras, concentración, enfoque. El segundo, que le llaman hoy en día el famoso timing, ¿no? El tiempo. En pocas palabras es dar la oportunidad que el tiempo también haga su parte. ¿Qué sucede hoy en día? Que queremos emprender, que contratamos un seguro, y ya me va a ser rico el otro año, ¿no? Y ya me voy a poder jubilar dentro de 10 años, y no. La inmediatez, si no dejamos que el proceso del tiempo. La cultura del microondas, la cultura de la sopa instantánea, ¿no? En donde rapidito todo, y ya emprendí, el otro mes ya tengo que tener escoltas, y dentro de un año ya tengo que estar de vacaciones en Miami. No funciona así, ¿no? Cuando uno emprende, tiene que estar ciertamente concentrado en lo que va a hacer, y disponer que el emprendimiento va a tardar como un hijo. Punto, ¿no? O sea, el niño a los 3 años, tú tienes hijos, yo no, pero el niño a los 3 años no va a la universidad. El niño a los 6 años no puede trabajar por sí mismo. El niño a los 14 años, ni siquiera tiene la capacidad de generar recursos para sostenerse económicamente así, ¿no? Es más, ni siquiera saliendo de la universidad hoy en día, ¿no? Necesita una serie de procesos en la que el tiempo, ¿no? El timing va permitiendo que también esa concentración
que sería disciplina, enfoque, el trabajo, constancia, perseverancia, todo ese focus esté en un tiempo, en un timing de mediano y largo plazo, más largo plazo. Uh-huh. Y junto con ello, bueno, la disciplina esta que hoy le llaman estoicismo, en el que puedes necesitar todo, ¿no? Lo dice San Francisco muy bien, deseo todo, pero de lo poco que deseo nada, ¿no? Es decir, aprender a que vas a manejar mucho dinero, vas a manejar muchas cosas, pero no necesitas eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, necesito el nuevo celular, la nueva cámara, el nuevo esto, el nuevo aquello, el nuevo carro, el nuevo... Siempre vamos a necesitar 20,000 cosas, pero cuando aprendes a no necesitar, entonces se aplica una política de negocios en la que ingresas más de lo que egresas. Y ahí es donde viene el éxito de los negocios, ¿no? Cuando tú te atreves a gastar menos de lo que generas, hay un superávit, ¿no? Uh-huh. Que puedes invertir, ahorrar o usar para otro tipo de elementos, y ese superávit te permite entonces crecer, a diferencia de muchas economías en donde hay un déficit, ¿no? Gasto más de lo que ingreso, y entonces no es un problema de ingreso, es un problema de gasto. Es una cuestión de número, ¿no? Pero esas tres cosas me las dio completamente la vida religiosa. Yo hoy en día disfruto mucho mi empresa, mis procesos, todo, pero no por eso quiere decir que ya tengo que tener escoltas, no quiere decir que ya tengo que gastar y todos los años me tiene que pagar la empresa mis vacaciones y cambiarme el carro y darme toda la vida que yo quiero, ¿no? Incluso yo he hecho un ejercicio en donde por buen tiempo, cuando lo ha necesitado la empresa, cobro lo mismo que el personal de menor rango de mi empresa. ¿Por qué? Porque entonces necesito que el superávit de mi empresa se reinvierta, ¿no? Que hay que comprar un equipo, que hay que comprar insumos, que hay que traer de acá, que hay que seguir. Es un niño de 5 años, ¿no? Entonces al niño de 5 años que todavía no va a la primaria no le puedo exigir nada. Su empresa cumplió ¿hace cuánto tiempo? En enero cumplió 5 años. Enero de 2026. 5 años su empresa. Y vaya que se han esforzado mucho y ha crecido bastante tu empresa, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, pues ahí está. Hay muchos elementos que yo quisiera mencionarles. Se me vino a la mente, estaba yo recordando con lo que me estás diciendo, un libro, se llama Liderazgo con Sentido. Ya es de bastantes años atrás. No lo he logrado conseguir porque quise incluso hasta regalarlo a algunos empresarios. Y este empresario ve la vida religiosa desde la perspectiva de un empresario. Y ahorita lo que nos está mencionando aquí Edgar Gary es algo así. Es totalmente tener una tendencia. En algún momento incluso hasta dice, bueno, este monje logró hacer, por decirte algo, ¿no? Ahorita no recuerdo, 300 monasterios en su tiempo y no había lo que las redes carreteras, no había autos, ¿no? Y cómo logró hacer 300 en tanto tiempo, ¿no? Entonces, wow, era un super empresario. Y esas tres partes que nos dices son fundamentales, nada más para recordarlos: focus, tiempo, y estoicismo, ¿no? Y el estoicismo, que ya es una corriente que ahorita se está poniendo muy de moda, pero quienes conocemos un poquito más a fondo podemos sacarle mucho provecho. No nada más ser el estoico así de muy serio y muy como que no me importa la vida, no. Sí tiene toda una filosofía muy centrada en cosas muy interesantes para hacernos crecer. Y es lo que tú ahorita explicaste. Don Bosco lo decía muy fácil, ¿no? Si traigo 2 monedas en el bolsillo, solo traigo una, ¿no? O sea, solo puedo gastar. Eso lo hacía él, ¿no? Tenía mucho dinero, sí. Construyó mucho, sí. Debía mucho también, sí. No, porque esa es otra parte de los negocios, de ver mucho, pero de verlo inteligentemente. Pero no gastárselo, ¿no? O sea, de las 2 monedas que traía en el bolsillo, nada más podía gastarse una. Y ahora sí, nos vamos a pasar del seminarista al empresario. ¿Cómo pasas de una formación religiosa y educativa a decir, ahora vamos a fabricar muebles y venderlos por internet? Bueno, paso sin un proyecto, sin ninguna intención, sin ninguna voluntad. O sea, paso simplemente por las circunstancias del momento y de la vida, ¿eh? O sea, no hay como un proyecto. Simplemente se acaba la posibilidad de seguir en la vida religiosa. Estamos en plena pandemia, enfermo de COVID, termina 2020 y siento que mi mundo se está acabando. O sea, ¿empezaste desde cero entonces? Empiezo desde cero y sin ninguna idea, ¿no? Claro, años atrás, durante la formación, durante mi vida personal y todo lo que implica, previo a cumplir los 30, estudio diseño industrial, ¿no?
Entonces eso complementaba mucho mi vida religiosa porque pues Don Bosco fue el que enseñó artes y oficios y yo quería ser como Don Bosco y una forma es decir, ¿qué tengo que aprender de artes y oficios para poder enseñar? Pues diseño industrial, ¿no? O sea, eso es una forma sencilla, vista al tiempo, de decir, tengo que aprender diversos oficios para poderlo enseñar, ¿no? Y después tengo que aprender teología porque también estudié teología, ¿no? Para poder entender la fe, para poderla transmitir y todo lo que implica. Y junto con ello también hice estudios de teología pastoral, ¿no? Pero concluye mi formación y tanto la teología como la teología pastoral, la pastoral juvenil, pues no tenían ya una implicación directa en el mundo empresarial, ¿no? Quizá ya nadie contrata a un teólogo y mucho menos a un teólogo pastoral en una empresa, no tiene ninguna utilidad funcional, al menos aquí en México. ¿Cuál era mi opción? Bueno, como diseñador industrial, poder conseguir un empleo, ¿no? Y en el inter de la familia, de las circunstancias y de la realidad, también mi hermano llega al núcleo familiar o regresa al núcleo familiar porque había terminado su relación laboral con la empresa con la que estaba y pues estábamos inmersos en ese 2020, ¿no? En donde pues no había como una probabilidad de futuro y lo que surge es una inquietud de papá. El gusto y la espinita empresarial del emprendimiento, del hacer algo, también siempre estuvo muy incitado desde la infancia y durante muchos años por papá, ¿no? O sea, papá emprendió N cantidad de negocios que le permitieron a él tener N cantidad de experiencias, ¿no? Y entonces yo vi en la parte de la infancia y adolescencia esos emprendimientos, que fueron diversos, y que me permitieron a mí generar esa curiosidad, ¿no? Entonces, yo no había emprendido hasta ese momento y entonces estaba esa curiosidad. Entonces mi papá es el que dice, tengo la intención de hacer muebles, específicamente cocinas, yo fabricarlas y que ustedes como hijos, con la tecnología y el internet, me ayuden a venderlas, ¿no? Entonces ahí es la primera idea, ¿no? Así de una plática de comida, de una plática de comedor, perdón, en casa, en donde... Te voy a interrumpir. ¿Tu papá qué estudios tiene? Mi papá es licenciado en Derecho, pero previo a estudiar Derecho es maestro normalista de educación primaria. Y aparte de su trabajo, hacía como sus emprendimientos. Él trataba de... Sí, él tuvo taquería, tuvo tienda de regalos, tuvo una de tienda donde hacían vitrales, donde hacían productos publicitarios, tuvo una empresa junto con sus hermanos de pintura y acabados, de yesos, residenciales, ¿verdad? Siempre en diversas etapas de su vida estuvo emprendiendo, ¿no? ¿Y tu hermano? Tuvo un despacho de abogado, obviamente. Mi hermano, como tal, no había tenido una serie de actividades específicas en el rubro de emprendimientos, pero sí había tenido experiencia hasta ese momento en la industria como de la ingeniería y la arquitectura, en la gerencia de proyectos. Él es arquitecto, ¿verdad? Él es ingeniero arquitecto y trabajaba como director de proyectos para una constructora muy grande, muy inclusive internacional. ¿Y tú, ingeniero? Yo soy diseñador industrial. Diseñador industrial. Ajá. Ok. Como paréntesis, el diseño industrial me permitía a mí crear. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Crear, ¿no? Si yo lo resumo en la universidad es taller de maderas, modelos, cerámica, textiles, fibras, CNC, láser, crear. Y tu papá, y junto con la cuestión de que ya traías también, pues por tu cuestión paternal, él también le gustaba crear, estaban conjuntándose los tres, ¿no? Estábamos conjuntando los dos. Y entonces, en esa plática de comedor, un cafecito y todo eso, surgió así como, a ver, ¿me van a ayudar o no? Mis hijos, ¿no? Sí, la idea primigenia de papá era, bueno, yo hago los muebles en mi tallercito que tengo con mis herramientas que he venido comprando durante muchos años, y ustedes como hijos, como saben del internet porque son jóvenes, los venden, ¿no? Esa era la lógica del negocio. Ahí tu papá se jubiló también, esa parte, ¿verdad? Ya. Papá ya estaba jubilado, ya estaba de descanso con mamá, y pues esa fue la idea, ¿no? Primigenia. Y entonces, yo lo único que tenía en ese momento era tiempo. Ciertos conocimientos en el rubro de la producción de muebles por mi carrera, ¿no? Sí. Ciertos conocimientos que, por cierto, entre paréntesis otra vez, la única materia que reprobé en la universidad fue el taller de maderas, ¿no? Curiosamente, es la única que reprobé, me hicieron recursarla, y hoy en día me dedico completamente a las maderas, ¿no? De todo tipo, pero específicamente. Y es bonito, me gusta contarlo porque al final me imagino. Sí. ¿Por qué lo reprobé? Porque no creían que yo lo había hecho, ¿no? Ese proyecto de la universidad. Válgame Dios. ¿Por qué no creían que yo lo había hecho? Pues porque tenía un perfecto acompañante asesor llamado papá y unas máquinas caseras al final, pero todo un mini taller en mi casa en ese momento estudiando en la universidad para poder hacer ese proyecto de un trimestre. Y me habían pedido un banco y una silla
Y pues obviamente me había quedado bien, ¿no? Bien. Entonces ellos creyeron que yo no había tenido la capacidad. ¿Dónde lo compraste? Exacto. Y me hicieron rehacerlo en el momento, ¿no? O sea, en el taller de la escuela, rehacer piezas de mi silla y de mi banco para poder comprobar que yo lo había hecho. Enseñarles cómo. Eso no lo sabía. Sí, digo, lo narro porque al final no te imaginas dónde acaba. Entonces, esa es la circunstancia. Papá da una idea, yo tengo el tiempo y mi hermano tenía en ese momento la experiencia en la vida gerencial de una consultora. La experiencia. ¿Te está gustando la experiencia, la vivencia que ha tenido Gary a lo largo de su primera parte de su vida, digo yo, así como desde pequeñito cuando lo conocí en sexto de primaria, y en esa parte formativa que sin duda la parte religiosa va muy ligada pues a muchas áreas de la vida, no solamente la espiritual, como ya nos lo está haciendo ver Gary, ¿no? Entonces, si te gustó todo esto que nos está compartiendo el buen Gary, síguenos, danos like, suscríbete aquí a Spotify, a YouTube, para que sigamos generando este tipo de contenido y de riqueza tan valiosa que nos están dando. Esto es The Morning Room. Síguenos. ¿En qué momento esas repisas le hicieron pensar que ahí había algo muchísimo más grande?